Buenas tardes, vamos a empezar el tercer webinar que hemos realizado desde FEI Group para analizar las medidas que está tomando el Ejecutivo para afrontar la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. En este tercer webinar vamos a hablar de los aspectos administrativos y tributarios sobre la suspensión de los plazos en los incentivos a la I+D+I y su afección a los mismos. Nosotros somos FEI Group, somos una consultora dedicada a la financiación de la I+D+I. Nos dedicamos a asesorar a las empresas en la gestión de la financiación de los proyectos de I+D+I que ejecute. Somos una empresa que está en 37, tenemos 37 oficinas, nos encontramos en 12 países en 3 continentes. Ahora mismo vamos a hacer un poco de recapitulativo normativo y de la sucesión de instrumentos normativos que se han ido aprobando por el Ejecutivo. En un inicio empezamos con el Real Decreto 7/2020 del 12 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes por el COVID-19 en vigor desde el 13 de marzo y en este Real Decreto Ley se mantienen y se decretan el aplazamiento de deudas tributarias. En un segundo lugar, se decreta el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este ya se decreta el estado de alarma y se legisla la suspensión de plazos procesales, la suspensión de plazos administrativos y la suspensión de plazos de caducidad y prescripción. El segundo paquete de medidas, como se conoce, es el Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Entra en vigor el 18 de marzo y en este segundo paquete de medidas sí que se regulan ciertas medidas económicas que anunció el Gobierno durante toda la crisis que iba a tomar, como son la regulación del ERTE, del cual os hablamos ayer, la suspensión de plazos tributarios, la ampliación de plazos de cuentas anuales y la creación del Plan Acelera, que está destinado para pymes. En estos momentos en el Congreso se encuentra debatiendo y se está convalidando en estos momentos la sesión con el fin de que se prorrogue el estado de alarma hasta el próximo 12 de abril. El aplazamiento ahora os vamos a hablar del primer paquete normativo, que es el aplazamiento de deudas tributarias. Son las primeras medidas que tomó el Gobierno. En este primer paquete normativo se reguló en el Real Decreto Ley 7/2020 del 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 y este prevé una serie de medidas que afectan a la obligación de ingreso de deudas tributarias consistentes en la flexibilización de la solicitud y concesión de aplazamientos de este tipo de deudas con carácter transitorio. Dichas medidas consisten en la concepción, como su nombre bien dice, del aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo. Es decir, si yo tenía que pagar el próximo 20 de abril el pago de las retenciones, el IVA y los pagos fraccionados, los podría aplazar. Debemos tener en cuenta que estas deudas tributarias no pueden superar los 30.000 euros. Esto es importante y que además, para poder acogerse a este aplazamiento de deudas tributarias regulado en el Real Decreto Ley 7/2020, tiene que ser una empresa que tenga un volumen de operaciones de menos de 6 millones de euros. O como comúnmente lo conocemos, no puede ser considerada gran empresa delante de la agencia tributaria. Las condiciones del aplazamiento, el aplazamiento será de 6 meses y en los 3 primeros meses no se devengará intereses. ¿Vale? Debemos tener en cuenta que aquí la ventaja que nos está proponiendo el Ejecutivo es que normalmente, por ejemplo, los pagos de las retenciones no se pueden aplazar y que para poder aplazar el IVA tenemos que tener unos requisitos que son bastante complicados de cumplir. En esta diapositiva os voy a hablar de los impuestos a los que se puede aplicar esta medida. Como ya os venía comentando, se puede aplicar en los pagos fraccionados que se pagarán el próximo 20 de abril, se puede aplicar en el IVA, concretamente en el que se efectuará el próximo 20 de abril, y los ingresos de retenciones.
Aquí debemos tener en cuenta que esta solicitud de aplazamiento se debe hacer a instancia de parte, es decir, tienes que obtener una solicitud y posteriormente te la tienen que contestar. Esta solicitud se tiene que hacer en el link que os he puesto aquí y normalmente te contestarán. Ahora mi compañera Alexandra, que es también abogada fiscalista del Departamento de Estrategia, os va a comentar sobre la ampliación de plazos administrativos y tributarios. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexandra García y a continuación vamos a hablar de la ampliación de los plazos administrativos y tributarios. Mediante el Real Decreto 463/2020 se aprobó el estado de alarma. En este Real Decreto se previó la suspensión de los términos y plazos administrativos para todo el sector público durante la duración de este estado de alarma, ¿vale? En este Real Decreto también se previó la suspensión de los términos y plazos procesales, salvo determinadas excepciones pues, que se refieren a derechos fundamentales, la tramitación del procedimiento de habeas corpus o medidas de protección al menor, entre otras. ¿Cómo nos va a afectar esto en nuestro sector? Pues la suspensión de los términos y plazos administrativos afecta a la tramitación de informes motivados. Esta suspensión de términos y plazos afecta a los requerimientos que nos pueda realizar el Ministerio de Ciencia e Innovación, así como trámites de audiencia en la tramitación de este tipo de informes. Se trata de una suspensión de plazo, pero el Ministerio sigue trabajando y emitiendo sus correspondientes notificaciones. Y si bien esta suspensión podemos entender que opera en nuestro beneficio, si lo deseamos, podemos seguir contestando a los requerimientos que nos efectúen durante los plazos legalmente estipulados, para que los procedimientos se sigan tramitando y podamos agilizar la obtención del correspondiente informe motivado en su caso. ¿Qué sucede? Que en cuanto se publicó el Real Decreto de declaración del estado de alarma y se previó la suspensión de los términos y los plazos administrativos de todo el sector público, surgieron dudas en torno a si esta suspensión de los términos y plazos administrativos podía ser aplicable al ámbito tributario, dada la especialidad que tiene este tipo de normativa. Entonces, bueno, pues había un sector que entendía que no y otro que entendía que sí. Esto quedó aclarado mediante el Real Decreto 465/2020, en el cual se aclaran algunos aspectos del estado de alarma y se aprovecha también para decir que la suspensión de los términos y plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020 no afecta al ámbito tributario, sino que esta suspensión tiene que venir regulada por una normativa especial, ¿vale? Y esta normativa especial es la que nos encontramos en el Real Decreto Ley 8/2020, que es el que se aprueba el segundo paquete de medidas. Este Real Decreto está en vigor desde el 18 de marzo del 2020. Pasamos diapositiva, por favor. Gracias. Mediante este Real Decreto Ley 8/2020 se ha previsto una disposición especial, como os estaba diciendo antes, en relación a la suspensión de los plazos en el ámbito tributario. Más que una suspensión, se trata de una ampliación de los mismos, como veremos a continuación. ¿De acuerdo? De este modo, respecto a los plazos tributarios, los trámites que no hayan concluido a 18 de marzo del 2020, se prevé que esos plazos se ampliarán hasta el 30 de abril del 2020, siempre y cuando ese plazo no estuviera concluido, evidentemente. ¿A qué trámites va a afectar la ampliación de los plazos? Pues va a afectar a los siguientes. Va a afectar al pago de la deuda tributaria derivada de liquidaciones practicadas por la Administración y providencias de apremio que no estuvieran vencidos a 18 de marzo del 2020. También afecta a vencimientos de plazos de fraccionamientos y aplazamientos que ya hayan sido concedidos, a plazos relacionados con subastas y adjudicaciones de bienes, a plazos para atender requerimientos tanto de la Administración tributaria como solicitudes de información del catastro, al plazo para atender diligencias de embargo, al plazo para atender a solicitudes de información de trascendencia tributaria, plazo para formular alegaciones tanto en el propio trámite de alegaciones como en los trámites de audiencia, de procedimientos de aplicación de los tributos, esto es pues, cuando tenemos una inspección, una comprobación limitada o una verificación de datos o una comprobación de valores, y también en los procedimientos sancionadores. También afecta al plazo para formular alegaciones en procedimientos de rectificación de autoliquidaciones, de declaración de nulidad, de rectificación de errores materiales y de revocación. Entonces, en cuanto a todos estos trámites recogidos en esta diapositiva
no hubiera concluido el plazo para su atención a fecha 18 de marzo del 2020, se entienden ampliados hasta el 30 de abril del 2020. En la siguiente diapositiva se trata de lo que sucede con los trámites que son comunicados después del 18 de marzo del 2020. Estos trámites se amplían hasta el 20 de mayo del 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor. Y va a afectar a los plazos para atender requerimientos, al plazo para atender diligencias de embargo, al plazo para atender a solicitudes de información de trascendencia tributaria, para formular alegaciones en trámites de audiencia, ya sea de procedimientos de comprobación limitada o cualquier tipo de procedimiento de aplicación de tributos, así como los sancionadores, para formular alegaciones en otros procedimientos de revisión, como los de rectificación de autoliquidaciones, declaración de nulidad, rectificación de errores materiales y plazos de pago de deuda tributaria que estén en periodo voluntario o se haya recibido la providencia de apremio, para el pago de la providencia de apremio. ¿De acuerdo? No obstante, estas ampliaciones de plazo al 30 de abril o al 20 de mayo se pueden seguir atendiendo los requerimientos con los plazos normales para agilizar la tramitación de los diferentes procedimientos tributarios, si así lo desea el interesado. También una cuestión muy importante en este ámbito son los plazos para interponer los recursos. Entonces, en este caso, viene en la anterior diapositiva, que el plazo empezará a contar a partir del 30 de abril, teniendo en cuenta que fuera notificado desde el 18 de marzo. En la siguiente diapositiva vemos cómo va a afectar esta ampliación de plazos tributarios en lo que es a la duración de los procedimientos que nos están tramitando, así como a la prescripción del derecho de la Administración a emitir una liquidación. ¿Por qué? Porque evidentemente si a mí la Administración me está ampliando el plazo debido a una contingencia como la que estamos viviendo ahora para presentar determinada documentación, lo lógico es que el plazo para la tramitación de estos procedimientos y el plazo de la prescripción también se pueda entender ampliado. Y eso también lo prevé este Real Decreto Ley 8/2020. Principalmente aquí hablamos de cómo nos afecta a la prescripción fiscal del ejercicio 2015 en el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque el ejercicio 2015 de una empresa que tuviera un ejercicio fiscal correspondiente con el año natural describirían unas condiciones normales el día 27 de julio de este año. ¿Qué sucede? Pues debido a lo que está pasando ahora mismo, pues se ha visto afectado por el Real Decreto Ley 8/2020, que prevé que el periodo comprendido desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril del 2020 no computará a efectos de la prescripción del derecho de la Administración a practicar una liquidación. ¿Esto qué significa? Pues que tras la tramitación de la publicación del Real Decreto Ley 8/2020 no se van a computar 44 días naturales a efectos de la prescripción, por lo que el último día para que la Administración notifique un requerimiento tendente a la comprobación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2015 sería el 9 de septiembre de este año 2020. Y ese ejercicio lo entenderíamos prescrito a 10 de septiembre del 2020. Con todo esto, bueno, ya habríamos terminado de realizar nuestra exposición. Yo quiero remarcar que la ampliación de plazos no afecta a la presentación de autoliquidaciones tributarias. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las autoliquidaciones se tienen que seguir presentando dentro de los plazos que vienen establecidos en sus correspondientes normativas. Si bien se podrá pedir pues, el aplazamiento, si se cumplen las condiciones para ello, etcétera. Pero las autoliquidaciones hay que presentarlas en plazo. No se prevé ninguna medida excepcional para poder presentar lo que es el documento de la autoliquidación más tarde. Vale, pasamos a una de las preguntas que nos hacen. ¿Este aplazamiento de deuda aparecería reflejado en el certificado de no deudas con la agencia tributaria? Los aplazamientos de deuda no aparecerían en un certificado porque tú seguirías al corriente de las deudas tributarias.
tenéis que tener en cuenta que si tú cumples con los aplazamientos de deudas, esto no significaría que tú estás en deuda, sino que estás cumpliendo con unos plazos que ya te ha aprobado la agencia tributaria. Una cosa es que no cumplieses con estos plazos establecidos. Otra de las preguntas que nos hacen es, para hacer un aplazamiento de pago, ¿cómo lo hacemos? En la misma diapositiva que os comentábamos el tema de los aplazamientos, os hemos dejado el link en el cual con la agencia tributaria os especifican cada uno de los pasos que se deberían seguir para poder solicitar el aplazamiento. Y además que se cumplan los requisitos que ya os he comentado, que no sea un aplazamiento de una deuda de más de 30.000 euros y que tenga un volumen y que esta empresa que la solicite tenga un volumen de negocio de menos de 6 millones. Es decir, que no sea gran empresa para la agencia tributaria. Seguimos pasando preguntas. Sí, Alexandra. Sí, respecto a la pregunta entiendo que es entonces el impuesto sobre sociedades se puede presentar en septiembre. No, si el impuesto sobre sociedades tiene un ejercicio natural, por ahora no hay ninguna disposición normativa que haya aplazado la presentación de la autoliquidación del impuesto sobre sociedades, que se tiene que seguir haciendo en julio, por ejemplo, ¿vale? Esto en el caso de que el ejercicio fiscal coincida con el año natural. Es decir, la ampliación de los plazos tributarios no afecta a la presentación de las autoliquidaciones. Sigamos con más preguntas. Si no contestan antes del vencimiento, ¿qué pasa? Si no contestan antes del vencimiento, el silencio es positivo. La siguiente pregunta sería, durante el año 2020, para certificar I+D+I y obtener informe motivado a julio de 2020, ¿se han movido los plazos? No. En principio, las solicitudes se tienen que realizar en plazo. No hay el Ministerio de Ciencia e Innovación no ha hecho ninguna aclaración al respecto, por lo tanto, se mantendrían los plazos ya establecidos. Y no tiene nada que ver que el aplazamiento o no de los impuestos. Vamos a seguir viendo preguntas. Sí, se habla de... Perdona, Salim. ¿Se prevé el aplazamiento de la fecha límite para entregar el certificado de la entidad certificadora al Ministerio de Ciencia a efectos de emitir informes motivados vinculantes correspondientes al 2019? Esto lo comentamos en la webinar que tuvimos ayer sobre el ERTE y la afección a las bonificaciones de personal investigador, y por ahora estamos en conversaciones con la tesorería y no se ha pronunciado al respecto y no prevé el aplazamiento para ejercicios naturales a más allá del 30 de junio hasta el momento. Siguiente. En el caso en el que el ejercicio no coincida con el año natural y haya que presentar la declaración el 25 de abril, ¿se amplía el plazo? La declaración, si hay que presentar un impuesto sobre sociedades de ejercicio no natural cuyo plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto sobre sociedades vence el 25 de abril, no, las ampliaciones de plazo no están previstas para la presentación de las autoliquidaciones. Es decir, los impuestos se deben de seguir presentando en los correspondientes plazos. Es decir, si tengo un impuesto que me vence el 25 de abril, yo tengo que presentar ese modelo el 25 de abril. Lo que sí podría hacer esa sociedad es solicitar un aplazamiento de la deuda
que puede estar acogido bien al primer paquete de medidas del que ha hablado mi compañera Sarín, o bien se puede solicitar el aplazamiento ordinario. Pero las autoliquidaciones, los modelos 200, los modelos 303 y los modelos de autoliquidación de las retenciones del IRPF se siguen presentando en su correspondiente plazo. Cuestión diferente es que se pueda solicitar que se aplace el pago de esos modelos, pero el modelo se presenta. Vale, otra de las preguntas que nos hacen es el aplazamiento de deuda de una pyme que está en un grupo fiscal con otras empresas con volumen de negocio superior a 6 millones, ¿podría aplazarlo? Aquí estamos hablando de la única que nos piden para el aplazamiento de deuda y lo que establece el Real Decreto Ley 7/2020 es que tengas un volumen que la empresa que lo vaya a presentar tenga un volumen de negocio de menos de 6 millones. No tienes que tener en cuenta que seas pyme a nivel europeo. Otra de las preguntas que tenemos sería en el IS podemos deducirnos por I+D+I sin tener el informe motivado, pero tenemos todo lo demás. En el IS podemos deducirnos con podemos aplicarnos deducciones por I+D+I siempre que tengamos una carga de la prueba que sea suficiente para ello. Hay otra pregunta relativa a si la declaración del impuesto sobre sociedades es de 27 de abril y se trata de una gran empresa, ¿se puede pedir prórroga? ¿Se amplía el plazo? A ver, si la declaración del impuesto sobre sociedades, el plazo para presentarlo vence el 27 de abril, se tiene que presentar esa declaración, el modelo 200 se tiene que presentar en el día 27 de abril como muy tarde. Y por ser una gran empresa, no podría, entiendo que no podría solicitar el aplazamiento de la deuda en las condiciones que se dice en el Real Decreto Ley 7/2020, pero no impide que se pueda solicitar un aplazamiento conforme han venido regulados en la normativa tributaria desde siempre. Otra de las preguntas que nos hacen es, en el caso de un proyecto cuyo cómputo de ejecución de gasto finalizara el 31 de marzo, ¿se amplía también esta fecha, además del plazo de justificación posterior? Yo creo que en este caso estamos confundiendo términos, porque aquí estamos hablando en el caso de un proyecto cuyo cómputo de ejecución de gasto finalizara el 31 de marzo, ¿se amplía también esta fecha? Aquí estamos confundiendo términos de ampliación de gastos con el tema de ayudas, porque no veo ninguna relación a nivel tributario. Otra de las preguntas que tenemos es si el Ministerio de Ciencias e Innovación cerrará su aplicación de informe motivado, cerrará su aplicativo de informe motivado también este año, el 20 de diciembre, como el año pasado. Tal y como hemos comentado anteriormente, el Ministerio de Ciencia e Innovación no se ha pronunciado hasta el momento con los plazos. Por lo tanto, como ellos siguen trabajando y nos siguen enviando notificaciones y nosotros seguimos respondiendo de forma activa a todas las notificaciones para que no haya para que podamos seguir al corriente de las actuaciones, por ahora no se ha notificado que se vaya a prorrogar este plazo. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿se puede solicitar un aplazamiento de la deuda solo por 3 meses para evitar el pago de los intereses? Efectivamente, se puede solicitar. Otra de las preguntas que han hecho es, durante el año 2020, para certificar I+D+I y obtener el informe motivado a julio de 2020, ¿se han movido los plazos? En principio no.
Es decir, los plazos, la suspensión de los términos y plazos administrativos afecta durante el estado de alarma. Esperamos que a julio del 2020 el estado de alarma no siga en vigor. Sí, de todas maneras, también comentaros que el tema de los plazos para ayudas, si os interesa, el viernes lo volveremos a aclarar y volveremos a entrar en cada uno de los organismos. A ver, otra de las preguntas que nos dicen es ¿qué diferencia hay entre deducción de I+D+I y bonificación de personal investigador? ¿No se solicita todo en las mismas memorias certificadas de I+D+I? No, son dos incentivos diferentes, vienen regulados por legislaciones diferentes. Las deducciones de I+D+I vienen reguladas en la Ley de Impuestos sobre Sociedades 27/2014 en el artículo 35 y las bonificaciones de personal investigador son tal y como comentamos en el webinar de ayer, se refiere al 40% de la reducción de las contingencias comunes de la cuota empresarial que paga el empresario a la seguridad social y viene regulado en el Real Decreto 475/2014. Lo que hace FE Iniciativas es que detecta cada una de las actividades que haga y las mira la procedencia y que siga la normativa vigente para podérselas aplicar en cada uno de los incentivos y ayudamos y asesoramos a la empresa en la aplicación de dichos incentivos. Si os interesa, os podemos enviar más información al respecto. Vamos a seguir viendo a ver si tenemos una última pregunta. A ver si tenemos alguna última pregunta. En principio, no tenemos más pregunta. No. Dado que no tenemos más preguntas, daríamos por terminado el webinar de hoy. Para toda la información sobre el webinar y todas las diapositivas las podéis encontrar en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter y Facebook. Por lo tanto, si no hay más preguntas, gracias por vuestra asistencia y damos por terminado el webinar.